Añambaracá. Añambaracá, Sí. sí. Añá, demonio, diablo, ¿verdad? Que es en guaraní es el mal, ¿verdad? Ujú, Imbaracá, que es la guitarra, ¿verdad? Es un instrumento. ujú. Entonces, se presume que se refiere a instrumento del diablo, ¿no? Ajá. Bueno, es el que comete travesuras. Generalmente son los niños en su inocencia cometen muchas travesuras, ¿verdad? Ujú, Y en ese caso, por ejemplo, de manera jocosa se dice pea copeteñi añambaracá, ujú, ¿verdad? O sea, son esos chiquilines que abundan, que hacen cada travesura muchas veces y salen corriendo, ¿verdad? ujú. Bueno, en esos casos se lo toma de manera jocosa y se dice pea copeteñi añambaracá. Mm. Pero también se usa la ñambaracá para las personas que sí cometen maldades deliberadamente, buscan perjudicar, dañar. Entonces, en ese caso es pea peteí a ñambaracá. Mm, Es más fuerte mm, la expresión, ¿verdad? ujú. Porque existen de los dos, ¿verdad? Están los traviesos inocentes y Sí. están los que sí lo hacen con una intención realmente mala, ¿no? Ujú. Eso Perfecto. es añambaracá. Añambaraca. Y otra vez depende mucho de De cómo se use, ¿verdad? cómo De se cómo se pronuncia, aplique. cómo se acentúa, Así mismo, mm, la tonalidad que se le la da al... tonalidad. Sí, Exactamente. porque quiera sea o no, el guaraní es un idioma onomatopéyico y vamos Ujú. también a hablar de eso más adelante. Va a Sí, ser uno de los temas que en el cual vamos a ir incursionando también de a poco en medio de todo esto que vamos haciendo, ¿verdad? sí, Esa característica tan particular del idioma guaraní, ¿verdad? excelente.